Hola, en este video vamos a ver cómo abordar la tarea 3 en la comprensión de lectura para la preparación al B2. Vamos a ver el proceso que debemos seguir. Aquí está este proceso. Primero, leed rápidamente todo el texto para averiguar cuál es el tema del artículo y qué opina el autor sobre este tema, si el autor está a favor o en contra de algo. Luego, leed cuidadosamente las dos oraciones anteriores del fragmento para averiguar cuál es el sujeto de estas oraciones, especialmente de la última oración. Después, averigua si el autor elogia. Elogiar es decir himno epeno, es decir, tiene una opinión positiva, o critica, es decir, tiene una opinión negativa de algo en la última oración. También averigua si el sujeto está en singular o en plural. Ahora, leed cuidadosamente la oración donde falta el fragmento y averigua si el sujeto está en singular o en plural. Finalmente, elija la opción que coincida con el número, es decir, también está en singular o en plural, de la última oración y también exprese una posición positiva o sea negativa como la última oración, a menos que contraste con la opinión de la última oración. Vamos a ver cómo podemos aplicar este proceso a un ejemplo de la tarea 3. En este texto vamos a ver cómo podemos elegir el fragmento que falta en el espacio 18. En primer lugar, tenemos que leer todo el texto rápidamente para averiguar cuál es el tema de este artículo. El tema de este artículo son los tupper o tupper en español. Si los tupper son útiles o no. Y ahora continuamos con el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Vamos a ver una vez más. El segundo paso es leer cuidadosamente las dos oraciones anteriores del fragmento para averiguar cuál es el sujeto de estas oraciones, especialmente de la última oración. Aquí tenemos las dos últimas oraciones. Los plásticos de uso alimentario, que no desprenden aditivos, cuentan con el dibujo de una copa y un tenedor. Estos envases deben cambiarse cuando se empiecen a estropear los bordes o pierdan la transparencia. Estas son las últimas dos oraciones. La primera oración se refiere a los plásticos de uso alimentario. El sujeto está en plural, los plásticos. No solamente un plástico, pero los plásticos. Y la última oración continúa con este sujeto. Estos envases. El sujeto de la última oración es la frase estos envases. Es decir, el sujeto está en plural, los envases, estos envases. Y vemos que el verbo también coincida con el sujeto deben. Estos envases deben cambiarse. Vamos a ver el paso que sigue. El siguiente paso es averiguar si el autor elogia o critica algo en la última oración. A ver, estos envases deben cambiarse cuando se empiecen a estropear los bordes o pierdan la transparencia. Es decir, el autor critica el uso de estos envases si empiezan a estropear los bordes o si pierden la transparencia. Vamos a ver el paso siguiente, que es leer cuidadosamente la oración donde falta el fragmento y averiguar
si el sujeto está en singular o en plural. A ver, 18. Es una oración que falta y después dice se puede transportar de todo en un envase adecuado siempre que no se rompa la cadena de refrigeración. Es decir, que podemos hacer algo en este caso. Y ahora continuamos con el último paso, que es elegir la opción que coincida con el número de la última oración y también exprese una opinión positiva o negativa como la última oración. Es la hora de elegir. Vamos a elegir ahora. Y elegimos la opción C. Aunque creamos que pueden todavía servir, siempre es más fácil que los aditivos del plástico lleguen a la comida. Esta oración se refiere a los aditivos del plástico, es decir, a un envase de plástico. Y lo más importante es que está en plural. Pueden, la tercera persona del plural, pueden todavía servir, aunque creamos que pueden todavía servir. Y esta es la opción correcta. ¿Por qué? Vamos a ver. La última oración dice, estos envases deben cambiarse cuando se empiecen a estropear los bordes o pierdan la transparencia. Aunque creamos que pueden todavía servir, los envases pueden todavía servir. Siempre es más fácil que los aditivos del plástico lleguen a la comida. Y esta es la opción correcta porque está en plural. Como deben cambiarse, estos envases deben cambiarse y aunque creamos que pueden todavía servir, y también se refiere a los envases de plástico. Muy bien, debéis seguir este proceso con cada fragmento de la tarea 3 de la comprensión de lectura. Muy bien, espero que sea útil y nos vemos de nuevo en la clase. Adiós.